Jorge Chávez Dartnell, nacido en París en 1887, de padres peruanos, Jorge creció con una doble pasión: la ingeniería y una fascinación por las máquinas voladoras, esos nuevos y extraños aparatos que apenas empezaban a surcar los cielos. Estudió en la prestigiosa Escuela de Ingeniería Violet, donde se graduó con honores. Pero su corazón no estaba en los planos y los cálculos en tierra, sino en las nubes. En 1910, con apenas 23 años, obtuvo su licencia de piloto en la Escuela de Aviación de Henry Farman. Imagínense la valentía. En una época donde volar era casi un acto de fe, Jorge no solo aprendió, sino que empezó a destacar. Rápidamente ganó fama participando en competencias aéreas por toda Europa, rompiendo récords de altura y demostrando una destreza que dejaba a todos asombrados. En una de esas competencias, alcanzó una altitud de más de 2.600 metros, una locura para la época. La gente lo apodó, Geo Chávez. y su nombre era sinónimo de audacia. Pero su mayor desafío, el que lo inmortalizaría, estaba por llegar. La Aero Club de Italia ofreció un cuantioso premio a quien lograra cruzar los Alpes por primera vez en un aeroplano, desde Briga, en Suiza, hasta Domodossola, en Italia. Muchos lo consideraban imposible. Las corrientes de aire eran traicioneras, el frío era extremo y los frágiles aviones de madera y tela apenas podían soportar esas condiciones. El 23 de septiembre de 1910, Jorge Chávez se subió a su monoplano Blériot, un avión pequeño y valiente como él. Antes de despegar, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la historia del Perú y del mundo: arriba, siempre arriba. Y despegó. Durante casi una hora, luchó contra vientos helados y turbulencias violentas que amenazaban con destrozar su nave. Pero su habilidad era superior. Logró conquistar la cumbre de los Alpes, una hazaña que nadie había conseguido antes. El mundo celebraba. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de aterrizar en Domodossola, a solo unos metros del suelo, la tragedia ocurrió. Las alas de su avión, debilitadas por el tremendo esfuerzo del vuelo, se quebraron. El Blériot se precipitó a tierra. Jorge Chávez sobrevivió al impacto inicial, pero las heridas eran demasiado graves. 4 días después, rodeado de admiradores y amigos, falleció. Sus últimas palabras, según se cuenta, fueron sobre su logro, confirmando que había visto la ciudad de Domodossola desde las alturas. Jorge Chávez no vivió para disfrutar de su gloria, pero su sacrificio no fue en vano. Se convirtió en un héroe nacional en Perú y un ícono de la aviación mundial. El principal aeropuerto de Perú, en Lima, lleva su nombre como un eterno homenaje. La historia de Jorge Chávez es la de un joven que persiguió un sueño imposible, recordándonos siempre su lema: arriba, siempre arriba. Si te gustó la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Hasta la próxima.